Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de el único y soberano Dios. Fuera de Yeshua el Mashiach no hay Dios. Y nosotros todo eso lo sabemos. Hemos dado muchas veces énfasis en recalcar el misterio de la piedad. La iglesia posee con claridad el misterio de la piedad, que ya no es misterio para nosotros, porque entendemos que Dios fue manifestado en carne. Es decir, cuando vemos en la palabra bendita a Jesús el Cristo, estamos viendo al único Dios verdadero. Fuera de Él no existe nada. Amén, mi hermano. Todos los dioses que este mundo ha querido levantar, evidentemente que son invención de este mundo, y no hay nada que todos estos dioses que ha levantado el mundo se puedan comparar al único y Dios verdadero. Todos sus líderes, a quienes les rinden homenaje, pleitesía, están en la tumba y ahí están sus huesos, y probablemente ya no queden ni huesos siquiera. Pero mi Señor Jesús estuvo en la tumba, sí, pero de allí resucitó después de haber descendido a las profundidades de la tierra. El Señor fue resucitado por el poder de su Santo Espíritu al tercer día y se presentó, así dice la Escritura, que el Señor se presentó durante 40 días con muchas pruebas indubitables. Lo dice mi hermano Lucas cuando escribe el Evangelio, y luego cuando escribe el libro de los Hechos, ¿ya? Y él declara que estuvo 40 días resucitado allí con muchas pruebas indubitables, enseñando y hablando acerca del reino a sus discípulos. Y luego que culmina todo ese proceso de 40 días, siempre el número 40 tiene un propósito determinante en el Señor, dice que fue alzado a los cielos. Y cuando sus discípulos miraban cómo era alzado al cielo de Dios, por supuesto, hubieron unos varones con vestiduras blancas y les dijeron: a este Jesús, se lo leo mejor textualmente, sea bendito Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? Entonces dicen, amado hermano, libro de los Hechos, bendito sea Jesucristo. A ver dónde está. Bueno, leamos esta porción. Hechos capítulo 1, verso 2 en adelante. Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu del Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan, a la verdad, os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, es decir, sumergidos, llenos, con el Espíritu del Santo, con el Espíritu de Yeshua, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, y esta pregunta siempre le estamos compartiendo, ¿ya? Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto ya lo expliqué hace unos días atrás. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis poder o la virtud del Espíritu del Santo que vendrá sobre vosotros. Esta es una versión muy antigua que cambia lo que dice la Reina Valera,
Leo textualmente esta versión, dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu del Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y aquí está. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Bendito sea Dios. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino un sábado. Bendito sea Dios. Cito esto para que usted sepa lo que estoy hablando, ¿ya? Este Jesús fue levantado, fue glorificado. Desde el momento en que el Señor muere, al tercer día el Señor es glorificado, ¿ya? Es decir, que Él comienza a recibir un cuerpo de gloria, que no fue en su totalidad. Quiero declarar esto para que quede claro, que no fue una gloria total, porque si se hubiese glorificado en su plenitud, allí habrían muerto muchos, ¿ya? Pero Él fue paulatinamente hasta el momento en que fue alzado al cielo, ¿ya? Ahí recibió su glorificación culminante, ¿ya? De allí nosotros lo vemos como lo describe mi hermano Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, ¿se recuerdan? Y que fue llevado, ¿no es cierto?, al día del Señor, es decir, a la presencia de Dios, al día presente del Señor, y trató de describirlo. Y dice que estaba en eso cuando cayó como muerto a sus pies. Y eso que había sido llevado en el Espíritu. Así dice la Escritura. Ahí nos declara, como Pablo lo dice ahí en la 2 de Corintios capítulo 12. Cuando dice: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera de él, que fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, ¿ya? No sé si fue en el cuerpo o en el espíritu. Y allí Pablo evidentemente que tuvo esa experiencia tan extraordinaria como la han tenido pocos hombres que han llegado a esa presencia de Dios, en donde se ha mostrado la majestuosidad de Dios, ¿ya? Por eso Juan cayó como muerto a sus pies. El mismo caso de Isaías, ¿se recuerdan ustedes? Cuando él vio esa presencia de Dios. Déjeme leerla textualmente, ¿ya? Bendito sea Dios. Eso está en el capítulo 6 del libro de Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, henchían el templo, dice esta versión. Y encima de él estaban serafines. Esta es la única parte en la Escritura que se mencionan los serafines. ¿Cuál es la función de los serafines? Que no es la misma función de los querubines. Déjeme leer esto primero. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Hachén Adonai, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba a caus, y la casa se llenó o se hinchó de humo. Se hinchió de humo, dice. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Esto de alguna manera Isaías lo sabía, que nadie podía ver a Dios, y alguien, si lo ve, cae muerto ante su presencia. Por eso dijo: ay de mí, que soy muerto.
y siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Hachén Adonai, Dios de los ejércitos. Y violó hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado desde el altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo voy a leer hasta allí, porque esto todo tiene un simbolismo, una figura. ¿Ya? ¿Por qué no cayó muerto Isaías delante de la presencia del Señor? Porque Dios tenía un propósito con él. Como así Juan no cayó muerto en la presencia del Señor, porque Juan tenía mucho que entregarnos. Por eso Pablo no cayó muerto delante del Señor, porque Pablo tenía que escribir la mayoría de los textos que hay en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Pero haciendo mención de los serafines, estos tienen una función, y la función de ellos es declarar la santidad de Dios, porque ellos están allí, en medio de la gloria de Dios. Están en medio de esa gloria bendita. Por eso dice que uno de estos serafines tomó, hermano, un carbón encendido desde el altar con unas tenazas y voló hacia mí, dice, uno de estos serafines teniendo en sus manos un carbón encendido tomado desde el altar con unas tenazas. Es decir, los serafines son seres que habitan dentro de la gloria de Dios y son los que anuncian, son los que notifican la santidad de Dios. Es decir, nadie se puede acercar a Dios, porque Él es único. No así los querubines. Los querubines son los que contienen la gloria de Dios. Recuerde usted que eran 5 querubines. Uno de ellos era Lucero, y era el mayor de todos. ¿Ya? Y por haberse revelado, el Señor lo sacó de ese lugar. Quedaron 4 querubines que son contenedores de la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Y estos querubines los describe el libro de Ezequiel, ¿ya? Que tienen figuras, ¿ya? Y que para donde se mueve la gloria de Dios, es decir, los serafines son movidos por la gloria de Dios, estos querubines se mueven también conteniendo la gloria de Dios. Son 2 funciones muy diferentes. Espero que me entiendan lo que estoy explicando. Sea bendito Jesucristo. Por lo tanto, esta es la única parte en donde aparecen, hermano, o se mencionan los serafines. Bueno, esa medida o es más bien una información para que ustedes la puedan saber, puedan retenerla también, ¿ya? Bueno, sea bendito Jesucristo. Quiero retomar el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Este es una oración que nuestro Señor Jesús hizo por todos nosotros, por toda su iglesia. Pero antes de entrarme en esto, recuerden que este domingo, a las 9:30 de la mañana, nosotros como iglesia, como una expresión del cuerpo de Cristo, cumpliremos el mandamiento del Señor. Partiremos del pan, comeremos de él y beberemos de la copa. Pan que simboliza el cuerpo del Señor, que por nosotros fue partido, y cada pedacito al partirlo representa a cada uno de los que componemos el cuerpo de Cristo. Siendo muchos pedacitos, pertenecemos a un solo pan, y ese pan es el que descendió del cielo, es decir, pertenecemos a Yeshua HaMashiach. Amén, mi hermano. Tomamos de la copa, ¿ya? Tomamos vino, un vino especial, por cierto. Ese pan también que comemos es un pan especial, sin levadura.
Y el vino que bebemos es un vino especial que no trae alcohol etílico, ya para que usted lo sepa. Y de esa copa todos tomamos. ¿Por qué? Porque ese vino simboliza la sangre de la alianza de un nuevo testamento. Es decir, que esa sangre que bebemos, amados hermanos, que la tipifica ese vino, es porque la sangre del Cristo también mora en nosotros porque somos su cuerpo. Qué maravilloso es eso, entenderlo. Bendito sea Jesucristo. Es decir, que somos indivisibles con respecto al Dios único y verdadero. No estamos separados de Él. Estamos involucrados. Estamos sumergidos en el Cristo, en el enviado, en el Mashiach. Amén, mi hermano. Por tanto, vivimos siempre en su seno. Alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante que usted pueda guardarlo y atesorarlo en vuestro corazón, mi amado hermano, porque esto nos manifiesta de dónde somos y para dónde vamos, a quién le pertenecemos, qué corre por nuestro interior. ¿Corre una naturaleza humana? No. Por nuestro interior corre una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, en el proceso en el cual nos hemos involucrado, se va formando la imagen y el carácter de Yeshua el Señor. Amén, mis hermanos. Por eso tenemos nosotros una simiente de Dios. Tenemos una genética de Dios. Por eso la Escritura nos habla de linaje escogido. La palabra linaje es una palabra compuesta que significa línea genética. Y nosotros somos, hermano, el real linaje de Dios. Somos el especial tesoro de Dios. Somos el linaje escogido. Lo dice mi hermano Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, para que usted lo sepa. ¿Ya? Sea bendito Jesucristo. Entonces, cuando comemos del pan y cuando bebemos de la copa, símbolos, figuras, emblemas del cuerpo y de la sangre de Jesús, nos hace estar más unidos a Él. Permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos leído allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan? Por eso, este no es una invitación a cualquiera. Esto es que a la iglesia se le cita para que pueda cumplir este mandamiento. Si la iglesia, los que componemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, comemos del pan y bebemos de la copa, es porque allí el Señor nos da vida eterna, porque eso provoca, amado hermano, de que nosotros estamos en Él y Él en nosotros, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Una unidad perfecta, para que el proceso, cuando termine, entonces nosotros seamos glorificados juntamente con Él. ¿Sí? Mire, se lo leo un poquito. Colosenses capítulo 3. Lo ha leído usted muchas veces. Mire, si habéis pues resucitado con el Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Cristo sentado en el poder de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Es decir, esta carne está muerta. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. ¿Dónde está su vida? ¿En este cuerpo? No. Está escondida con el Cristo, con el Mashiach, en Dios.
Y cuando Cristo, nuestra vida, ¿quién es nuestra vida? Jesús el Cristo. ¿Y por qué Él es nuestra vida? Porque cuando comemos pan y cuando bebemos del vino, ya, Santa Cena, eso nos hace permanecer en Él y Él en nosotros. Es la prenda, las arras, bendito sea Dios, de la posesión adquirida, de nuestra herencia, de la posesión adquirida, así lo dice el libro de los Efesios capítulo 1. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, que esto es la garantía de que nosotros seamos glorificados. Aún estamos en la debilidad de este cuerpo vulnerable, pero la promesa de la palabra de Dios es que cada vez que comiéremos este pan y bebiéremos de esta copa, nos hace permanecer en Él y Él en nosotros, y Él nos resucitará en el día postrero. Eso de resucitarnos en el día postrero está hablando de que hemos de ser glorificados. ¿Y cuál es el día postrero? El día en que Él se manifieste, cuando suene la trompeta de Dios. Entonces nosotros seremos levantados juntamente con nuestros hermanos que partieron y están en esa espera para recibir un cuerpo de gloria. Allí nuestros hermanos, sus almas, sus espíritus serán glorificados, y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos también glorificados, porque seremos transformados en un abrir de ojos y tendremos el encuentro con nuestro Señor Jesús en el aire. Por eso es importante la Santa Cena. Por eso es importante que nosotros partamos el pan y bebamos de la copa, pero debemos saber por qué lo hacemos, ¿ya? Porque hay gente que lo hace y no tiene idea qué significa aquello. Por eso estoy tratando de explicarlo. Bendito y alabado sea el único y soberano Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Ya. Entonces este domingo, a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045, allí nos reuniremos, ¿ya? Así que como hijos de Dios debemos cumplir este mandamiento. Ahora, ustedes bien saben que estamos de lunes a viernes a través de este canal en YouTube, ¿ya? Este canal usted lo encuentra en nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Suscríbase, mi amado hermano, hermana, si esto es gratuito. Y estoy seguro que esto le servirá a usted. En algún momento usted sabrá echar mano a lo que hemos estado compartiendo por mucho tiempo. Así que suscríbase, es gratis. Póngale un dedito para arriba si le es edificante esta enseñanza. Saludo también a mis hermanos, ¿ya?, que me oyen. Tengo que revisar aquí porque mi hermano Jaimito el otro día me mandó, ¿ya?, el link para que ustedes la ubiquen en internet. Este programa en la radio, que es www.radiolabrisa.com, anótelo, www.radiolabrisa.com. Este programa va todos los días, hermanos, de 10 a 11 de la noche. Si usted quiere oírlo por internet, pone ese link en su computador o en su televisor, y nuevamente, mejor en el computador o en el celular, ¿ya? No, porque no va a aparecer en su televisor. El programa de YouTube sí aparece en el televisor, pero este programa aparece a través de internet, a través de la computación y de los celulares. Espero, mis amados hermanos, y todos los días ruego a mi Señor que pueda ser un hombre que pueda ser usado por el Señor para que ustedes no solamente puedan ser edificados, sino que también consolados con esta palabra bendita. Creo que es necesario ser formados, porque el tiempo de lo que acabo de decir, del arrebatamiento de la iglesia, ha de ocurrir muy pronto, mi amado hermano. Ahí me estoy guardando un poquito para en unos días de estos, según lo que me dé el Espíritu del Señor,
compartir en el proceso que está viviendo el mundo en la actualidad. Y la iglesia, ¿en qué momento se encuentra? Y esto lo vamos a tratar, mi amado hermano, solamente cuando el Espíritu del Señor me lo sople, ¿ya? Para que usted esté muy atento. Volvamos pues entonces al capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es una oración, es un ruego que el Señor hace por los suyos, es decir, por su iglesia. Amén, mi hermano. Aquí el Señor no ruega por este mundo, no ruega por este sistema, sino que ruega por nosotros. ¿Ya? Voy a leer rápidamente hasta el verso 4 y ahí me voy a detener en el verso 5 porque aquí hay que rectificar algo. Verso 1 dice entonces, esto ya lo tratamos, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Este empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesús el Cristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén, mi hermano. Aquí vamos a entrar en un tema importante, verso 5. Y voy a leer lo que más se asemeja a los originales. Esta porción que voy a leer ahora, yo la extraje de una Biblia Vulgata latina, ¿ya? Escrita en latín. Y esto me llamó mucho la atención y allí se me abrió aún más el entendimiento para comprender cómo Juan comenzó a escribir este evangelio. Leamos esto primero. Voy a leer, no el error, voy a leer lo que dice textualmente esa versión. Dice: ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Lo leo nuevamente. Que dice algo totalmente diferente a la herejía que está declarada en la Reina Valera. Le voy a leer el error grave, la blasfemia que está escrita en la Reina Valera. Mire lo que dice. El error, la blasfemia. Ponga atención. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Blasfemia. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la herejía más grande que hay en esta porción de la Reina Valera. Leo entonces lo que más se asemeja a las copias de los originales. Ponga atención. Ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Esto explica con mayor claridad cuando Juan comenzó a escribir este evangelio. Porque él dijo: amados hermanos, en el principio ya era el verbo, y el verbo estaba en Dios. Esta es la versión antigua. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Leo nuevamente. En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios. Esta versión así lo dice. Y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando leemos este verso 5 en el capítulo 17, que fueron palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús, es la traducción exacta. Cuando dice, lo leo nuevamente el verso 5, 17:5, Juan: ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti. El verbo
estaba en Dios y el Verbo era Dios. ¡Qué tremendo! Con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti, que como Dios tuve yo en ti. Aquí el Señor Jesús está declarando que Él es Dios, que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Me voy a adelantar un poquito para confirmar esto. En el mismo capítulo 17, verso 24, mire lo que dice. Padre. Entonces aquí, el que no logra entender el misterio de la piedad, está diciendo, ¿ve que aquí el Señor está dirigiéndose al Padre? Evidentemente que sí. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús se había despojado a sí mismo. Para entenderlo de otra manera, salió un pedacito de Dios y se vistió de carne. Que no quiero rayar alguna herejía, mi amado hermano, ¿ya? Pero para que usted me lo entienda, lo estoy explicando. Se desprendió algo de Dios, mejor dicho. Se vistió de carne, ¿ya? Pero nunca estuvo desligado de él. ¿Por qué? Porque el propósito de vestirse de carne era para redimir a los suyos, a la iglesia. Amén, mi hermano. Entonces, cuando él se vistió de carne, bendito sea Dios, sabía que estaba en debilidad. Dice la Escritura que el Señor fue tentado en todo, ¿ya? Pero sin pecado, porque participó de lo mismo de nosotros, es decir, participó de carne. Y estando en esa debilidad, él necesitaba, en esa debilidad, fortalecerse de donde había sido desprendido. Amén, mi hermano, es decir, del Padre. Eso no significa que él sea una segunda persona. Él sigue siendo Dios, pero vestido de carne. Por eso, no sé si leí Hechos, sí. Por eso el libro de los Hechos, cuando el Señor se levanta, entonces él, hermano, comienza a glorificarse a sí mismo. Es decir, a recobrar su cuerpo lleno de majestuosidad, lleno de gloria. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano. Y de allí ya no vieron más los discípulos. Pero aquí yo con esto especulo un poco y digo que en ese instante deben haber descendido los querubines y los serafines para cubrir esa gloria y llevarlo al trono de la majestad. Bendito sea Dios. Esa es especulación mía, ¿ya? Pero creo que no es tan especulación. Porque si usted lee el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, mire lo que dice. Bendito sea Dios. Verso 3, refiriéndose a Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, es decir, indivisible. Siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó en el poder de la majestad en las alturas. ¡Qué tremendo! Se sentó en el poder de la majestad, es decir, que el Señor volvió a sentarse con esa majestuosidad que siempre le esperó, siempre, porque esa majestuosidad es parte de él. ¿Me va entendiendo, mi hermano? Alabado y bendecido sea Jesucristo. Entonces, leo el verso 24. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado.
Bendito sea Dios. La escritura es algo extraordinario, mi amado hermano. Extraordinario para aquellos a quienes el Señor les abre los ojos del entendimiento para comprender este misterio de la piedad. Vuelvo a Juan 17:5 entonces. Usted entenderá para que haga la rectificación. He repetido varias veces este texto para que usted haga la rectificación. O después, cuando oiga nuevamente el programa, ¿ya? Usted lo anote y haga, hermano, la rectificación que hay en la mayoría de las nuevas versiones de la Escritura. Entonces el verso 5 dice así, semejante al original. Ahora glorifícame tú, oh Padre, el Señor Jesús estaba diciendo esto, en ti mismo con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Entonces el Señor, cuando es levantado, vuelve a recuperar lo que siempre le ha pertenecido, su gloria. Se sienta en la majestuosidad de su poder, como el único y soberano Dios. Alabado y bendecido sea Jesucristo el Señor. Volvamos entonces. Verso 6 ahora. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. A quien el Señor le manifestó su nombre, ¿ya? Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, ¿ya? ¿Quiénes son esos hombres? Implica mujer también. La simiente, que estábamos en este mundo, pero que no éramos de este mundo. ¿Me entiende, mi amado hermano? Porque si hubiésemos sido de este mundo, jamás lo hubiésemos conocido. Jamás habríamos alcanzado la vida eterna. Jamás habríamos conocido al único y solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual fue enviado. Eso está en el verso 3. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. ¿Se da cuenta? Tuyos eran. ¿Nosotros de quién éramos? Del Dios Todopoderoso, del único, del soberano Dios. Oh, bendito sea Jesucristo, mi amado hermano. Mire, el capítulo 40 de Isaías, porque como nosotros somos de Él, siempre permaneceremos en su seno. Antes de leer eso, cuando Juan registra las palabras de nuestro bendito Señor Jesús, en el capítulo 1 del Evangelio, verso 18, él dijo esto el Señor Jesús, y Juan lo registró. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Amén, mi hermano. Nadie le vio jamás. ¿Te queda claro? El unigénito Hijo, de donde proviene toda la genética de Dios. El unigénito Hijo que está, no dice que estaba, dice que está en tiempo presente, que está en el seno del Padre, Él lo declaró, Él lo vino a dar a conocer. Es decir, que Jesús siempre ha estado en el seno del Padre, porque el Padre y yo uno somos, dijo el Señor Jesús. Búsquelo allí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, ¿ya? Verso 29 aproximadamente, ¿ya? A ver, no quiero equivocarme al dar textos, ¿ya? Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Mire, verso 30, me había equivocado por un número. Verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Porque el Señor Jesús siempre ha estado en el seno del Padre. Ahora les voy a leer lo que dice Isaías con respecto a nosotros, la iglesia. Capítulo 40,
versos 10 y 11, para que lo anote. Isaías 40, versos 10 y 11. Dice, he aquí que Hachén Adonai vendrá con poder y su brazo señoreará. Cuando habla de brazo está hablando de su poder. Su poder, amado hermano, bendito sea Jesucristo, señoreará. ¿Me entiende? Ya, leo nuevamente. He aquí que Hachén Adonai vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Como pastor apacentará su rebaño. Él viene delante y su rebaño lo sigue. Como dice Zacarías capítulo 14, verso 3. Mire, esto hay que ir a aclararlo. Yendo a las Escrituras, declara esto. Verso 3 dice, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en aquel día de la batalla. Verso 4, Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Amén. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto, evidentemente, que esto va a ser un cataclismo que va a ocurrir aquí en el planeta cuando el Señor retorne por segunda vez aquí a la tierra. Y dice, y esto se lo dice a los judíos, que quedarán allí porque fueron desobedientes. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto los días de Usía, rey de Judá. Por eso digo que esto se lo está advirtiendo a la nación de Israel. Y vendrá Hachén Adonai, mi Dios, y con él todos los santos. Bendito sea Dios. ¿Y quiénes son esos santos? Evidentemente que es la iglesia. Entonces, vuelvo a Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Quiero leer esta versión del arameo. Bendito sea Jesucristo. Isaías 40, verso 11. Sea bendito Dios. ¿Ya? Mire lo que dice. Verso 10. He aquí que Hachén Adonai, el Dios único, vendrá con poder y con brazo fuerte, viene a recompensar, dice. Y su obra está en su presencia. Como pastor apacentará su rebaño, en brazos tomará los corderos, los recién nacidos, ¿ya? Y en su seno los llevará y apacentará otra vez a las que están criando. Bendito sea mi Señor Jesús. ¿Dónde el Señor nos lleva? ¿Dónde estamos, hermanos amados? Así como Jesús en los días de su carne siempre estuvo en el seno de su Padre. Así también nosotros, en los días de nuestra carne, el Señor nos lleva en su seno. En la parte interna, la palabra seno significa la parte interna de alguien o de alguna cosa. Qué tremendo es esto, entenderlo. ¿Podremos ser separados del amor del Cristo? Imposible. Porque nosotros vamos en su seno. Allí está nuestra existencia. Allí está nuestra vida, en el seno del Señor. Bendito sea Dios. Vuelvo a
Juan 17, porque no ha avanzado nada. Verso 6. Entonces él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y guardaron tu palabra. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Guardaron tu palabra. En este Evangelio de Juan, en el 8, dice, mire, verso 51 en adelante, si no me equivoco. Juan capítulo 8, verso 51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá jamás muerte. Bendito sea Dios. Es decir, no... voy a leer esta otra versión, porque es bueno ver la comparación, mi amado hermano. Juan 8, verso 51. Amén. Aquí está. Entonces dice: de cierto, les digo, que el que obedece mi palabra, aquí está más claro, el que obedece mi palabra nunca verá la muerte, nunca verá la separación de Dios. El que obedece mi palabra. Qué tremendo es esto. Sí, amados, esto consiste que obedezcamos a la pureza de la doctrina, no a lo que los hombres hablan, sino a la doctrina del Cristo. Amén, mi hermano. Por eso usted debe comprobar, por eso yo lo muevo por las Escrituras, para que usted compruebe a la luz de las Escrituras que lo que yo hablo es palabra de Dios. Lo dice mi hermano Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 10. Amén, mi hermano. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, si yo hablo, debo hablar conforme a lo que está escrito. Entonces dice, mire, de cierto les digo que el que obedece a mi palabra nunca verá la muerte. Ahora, y ellos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes espíritu de demonio, dijeron. Abraham y los profetas han muerto y tú dices, el que obedece mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo cuestionaban literalmente? Porque no lograban entenderlo, porque no tenían espíritu de Dios, no eran simiente de Dios estos judíos que estaban delante de él, estos fariseos, ¿ya? Porque ellos le dijeron, ahora sabemos, ahora nos damos cuenta que tienes un demonio, le dijeron. Porque Abraham y los profetas han muerto y tú nos estás diciendo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Sí, porque Abraham y los profetas guardaron la palabra, obedecieron la palabra, pero ellos nunca han sido separados de Dios. Jamás. La carne tiene que morir, sí, porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Por eso esperamos la transformación de nuestro cuerpo. Entonces, verso 53. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham que murió? ¿O mayor que los profetas que también murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Mire lo que responde el Señor Jesús a estos religiosos. El Señor Jesús les dijo, si me honro a mí mismo, mi honra nada es. Mi Padre es el que me honra, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Qué maravilloso es esto. El Señor Jesús, en los días de su carne, Hebreos capítulo 5, verso 7, y Cristo en los días de su carne, ya, dice, lo leo mejor textualmente, porque esto es interesante. Bendito sea Jesucristo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, aquel que le podía librar de la muerte, fue ido a causa
de su temor reverente. Quiero leer esta versión porque estoy leyendo esa Reina Valera, que ya no le tengo confianza en nada a esa porción, a esa revisión. Dice, y además cuando estaba vestido de carne, mire lo que dice esta versión. Además cuando estaba vestido de carne, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía resucitarlo. No dice de ser librado de la muerte. Allí hay una contradicción. ¿Se da cuenta, mi hermano? Porque el Señor sabía que venía a morir. Esa era su misión, Cordero de Dios. Lo leo nuevamente. Además, cuando estaba vestido de carne, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿ya?, al que podía resucitarlo de la muerte. No pidió ser librado de la muerte, sino que oró para que fuese resucitado de la muerte, y ciertamente él fue oído. Amén. Y aunque era hijo, con mayúscula, por el temor y sufrimiento que soportó, aprendió la obediencia. Es decir, se sujetó a lo que estaba escrito. Amén, mi hermano. Y habiendo sido perfeccionado, como usted y yo, tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. ¿Cuál es la medida de la plenitud de la estatura del Cristo? La obediencia. Hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea Jesucristo el Señor. Y aunque era hijo, por el temor y sufrimiento que soportó, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, amén, de vida eterna a todos los que le obedecen. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces esto concuerda perfectamente con lo que el Señor les declara a estos fariseos. Vuelvo a Juan capítulo 8. La hora se me pasó. Entonces el Señor les dice, ustedes no lo conocen. Porque ellos decían que el Eterno era su Dios. Y el Señor Jesús les dice, mire lo que dice. Si leo nuevamente el verso 54, 8:54 de Juan. Si me honro a mí mismo, dice, mi honra nada es. Mi Padre es el que me honra, el que ustedes dicen que es su Dios. Mi Padre, está diciéndole el Señor, ustedes están diciendo que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Entonces esto concuerda con lo que dice ahí en Hebreos 5:7 en adelante, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero le conozco y obedezco su palabra. Todo hombre, toda mujer y hombre, toda carne que lleva simiente de Dios, amados hermanos, al conocer a Dios, debe obedecer. No hay una contradicción. El conocer a Dios y obedecer su palabra, eso es indivisible. Permítame usar nuevamente esa palabra. Es indivisible. El que conoce a Dios obedece su palabra. Por eso el Señor Jesús dijo, yo lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, ardientemente deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Oh, qué tremendo esto. Aquí va a quedar pan para mañana. Bendito sea Dios. Yo quiero leer esta otra versión. ¿Cómo lo expresa mi amado hermano? 8:56. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, dice, y lo vio y se gozó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es decir, que a Abraham, hermano, le fue mostrado, quizás a lo mejor veladamente, el misterio. ¿Por qué?
digo esto? Porque si usted examina el capítulo 11 del libro de los Hebreos, verso 8, eso es lo que quise decir, Hebreos 11, verso 8, ¿qué es lo que dice? Por la fe, que es la obediencia, Abraham, cuando fue llamado, obedeció, habiendo salido al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vino a ser un peregrino en la tierra que le había sido prometida, ¿ya?, como un extranjero, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, heredero juntamente con él de la misma promesa. ¿Por qué? Si él llegó a la tierra que Dios le había prometido, amado hermano, él nunca edificó nada, vivió como extranjero en aquella tierra. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque él aguardaba la ciudad que tiene el verdadero fundamento, y ese fundamento es Jesús el Cristo. Porque él, dice entonces, hermano, aguardaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo edificador y hacedor es el eterno Dios, el único, el soberano Dios. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi amado hermano. Déjeme terminar este capítulo 8 del Evangelio de Juan. ¿Ya? Estábamos entonces en el 56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Amén, mi hermano. Entonces estos judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Eran gente que no entendía nada de nada, mi amado hermano. Y eran religiosos. Y ellos decían que conocían a Dios y que Dios era su Padre. El Padre en Jesús estaba al frente de ellos y no lo conocieron. ¿Ya? Ahí hay una porción en este mismo capítulo 8 que, hermano amado, pero me voy a demorar un poco. Pero lea todo este capítulo 8 del Evangelio de Juan. Entonces, ellos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces Jesús les responde de esta manera: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí está el Eterno, el que se le apareció a Moisés en la zarza, el que visitó a Abraham cuando comenzaron a caminar hacia Sodoma y Gomorra. Amén, mis amados hermanos. El que visitó a Abraham cuando le hizo una promesa que tendría un hijo y le pondría a su hijo Isaac, porque eso significa risa, porque su mujer Sara se rió porque era una mujer estéril, era una mujer ya avanzada de edad y había dejado la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba. Era imposible a un estéril que pudiese dar a luz un hijo. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces el Señor les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dijo yo soy, estos religiosos se enfurecieron. Tomaron entonces piedras para tirárselas. Mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Bendito sea Dios. Amén. Al que yo predico es el eterno yo soy el que soy, Jesús el Cristo. Y Él oró por nosotros. Él está preocupado de nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos lleva en su seno. Espero que todo esto cale profundamente en su corazón. Amén, mis hermanos. Lo voy a dejar hasta allí. Mañana continuaremos con la ayuda del Señor. Padre querido, en el glorioso nombre de Jesús, lo alabo, lo bendigo y lo glorifico, y levanto su palabra como el estandarte que tenemos nosotros, los que seguimos sus pasos, sus huellas, Señor Jesús. Somos cristianos
como se les llamó a nuestros hermanos por primera vez allí en Antioquía, porque hablaban, se movían y obedecían conforme a lo que usted enseñó. Padre, ayúdenos a sujetarnos a su palabra, y cuando nos sujetemos a ella, abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos contemplar la hermosura y la grandeza de su majestuosidad, que cuando abrimos este libro sagrado, cómo este libro comienza a hablarnos, a ministrarnos, Señor. Padre, que eso no cese hasta el día en que suene la trompeta final, para poder llegar a la plenitud de la estatura, de la plenitud de su nombre. Gracias, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo. Amén, mis hermanos. Si está usted edificándose con esto, póngale un dedito para arriba. O si no, compártaselo a otros hermanos para que juntos nos edifiquemos. También suscríbase, es gratuito. Un saludo a todos los hermanos que me oyen en el www.radiolabrisa.com. Amén. Acuérdense, de 10 a 11 de la noche en internet sale esa radioemisora. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una linda jornada y que nos guardemos en santidad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén.